Bienvenidos, nos encontramos en una nueva clase del curso virtual. Me han convocado para que pueda desarrollar algunos lineamientos teóricos y conceptuales respecto de la conformación del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. En un curso cuyo eje son las mujeres y los niños frente a la violencia, es importante tener en claro desde qué institucionalidad se trabaja la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia, maltrato infantil, abuso sexual infantil. La institucionalidad desde la cual se trabaja se conoce con el nombre de Sistema de Protección de Derechos. Es una figura que ha introducido la Ley Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, número 26.061. La provincia de Santa Fe tiene su propia ley provincial, la 12.967, que sigue los lineamientos de esta ley nacional y por lo tanto es muy similar la organización del sistema tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Un sistema se caracteriza por ser un complejo de órganos, en este caso tanto de carácter público como privados, que se interrelacionan entre sí con la finalidad de alcanzar un objetivo común, en este caso la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ese conjunto de órganos u organismos se desarrollan o funcionan en distintos niveles, a un nivel local, que en Santa Fe se denomina primer nivel, a un sistema nacional, que sería el segundo nivel, provincial, y el tercer nivel, el nivel nacional. Para que este sistema funcione, los actores que lo conforman tienen que observar distintas pautas o reglas de funcionamiento. Una de esas pautas es la corresponsabilidad. Esto significa que cada organismo debe actuar en el marco de su competencia específica y desde ese lugar intervenir para proteger, restituir o prevenir las amenazas o vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, si el derecho que aparece vulnerado es el derecho a la salud, la competencia específica será del organismo de salud. Si el derecho vulnerado es el derecho a la educación, la competencia específica será la de los organismos que trabajan en educación. Y así lo que son las competencias específicas de los organismos administrativos y los organismos judiciales de protección. Otra de las reglas o pautas de funcionamiento es la idea de articulación. Esto significa que en el sistema vamos a reconocer distintos organismos que están interviniendo frente a una situación. Por ejemplo, frente a una situación de violencia puede estar interviniendo un organismo específico de protección de derechos de la mujer y un organismo de salud, un organismo de protección de niñez. En ese caso, la articulación exige que ambos organismos acuerden respecto del plan de acción, de las medidas de protección que se van a adoptar, evitando superposiciones, pero también evitando derivaciones que generen vacíos o falta de intervención. La articulación se da entre los organismos de un mismo nivel jurisdiccional, pero también entre los organismos del primero y del segundo nivel, de modo que antes de pasar a los organismos de protección del segundo nivel, se tiene que agotar la intervención de los organismos del primer nivel. Y esto por una razón que tiene que ver con el principio de efectividad, es decir, que aquellos órganos más cercanos a los niños y a sus familias son los que van a estar en mejores condiciones de actuar en forma inmediata, con mayor celeridad, con mayor conocimiento de la problemática y de los recursos existentes y disponibles en el territorio, porque otro de los principios del sistema es la complementariedad, es decir, trabajar en red de modo que los recursos que existen en el primer nivel se puedan complementar y de esa complementación surja la optimización de los recursos. Dentro de estos principios que mencionaba, que son los que organizan el sistema de protección de derechos de niñez, una cuestión muy importante que ha introducido la Ley 26.061 es la competencia entre los organismos administrativos y judiciales. Dentro de las medidas de protección que se pueden adoptar dentro del sistema, hay medidas que son de competencia específica de los organismos administrativos. Estas tienen que ver con las políticas públicas y las medidas dirigidas a restablecer derechos económicos, sociales y culturales prioritariamente.
mientras que las medidas judiciales son medidas de competencia específica del Poder Judicial, que en general tienen que ver con la restricción de derechos o el control de legalidad de las medidas excepcionales. Efectivamente, la Ley 26.061 distingue dos tipos de medidas de protección: las medidas de protección integral, que tienden a mantener al niño en su núcleo familiar y a restablecer en ese núcleo sus derechos, y las medidas excepcionales, que parten de la separación del niño de su familia. Estas últimas, si bien son adoptadas también por el organismo administrativo, en este caso por el organismo administrativo especializado en niñez, requieren del necesario control judicial. Ese control, que se denomina control de legalidad, se hace a través de un procedimiento que está establecido en las distintas leyes provinciales y que en general requiere de una audiencia donde el juez tiene un conocimiento directo del niño, de sus responsables legales, de otro responsable familiar que puede ser de la familia extensa o ampliada, y donde también comparece el organismo administrativo de protección explicando los lineamientos del plan de acción, es decir, qué medidas va a adoptar mientras ese niño, niña o adolescente esté alejado o apartado de su medio familiar, ya sea en un medio familiar alternativo, como puede ser una familia de acogimiento, una familia solidaria, o bien en una institución.